Muy bien, buenos días, bienvenidos. Hola, hola. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos, ¿verdad? Buenos Ya días, llegamos. señor. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos y Buenos días, bienvenidas. Ya llegamos al día miércoles, ¿verdad? La semana pues van súper rapidito y pues los días pasan, ¿verdad? Rápido. Así es que cuando menos sientan ya van a estar de vacaciones también, ¿verdad? Primero que nada, antes de presentarles lo que es la agenda, quiero felicitar, ¿verdad? A todos los niños y niñas que han participado en las Olimpiadas de Matemática y pues que han pasado a la segunda etapa, ¿verdad? Les felicito y les animo a seguir. Pues acá están presentes, me imagino, ¿verdad? En las clases ya. Y pues tenemos chicos de primero A, primero B, primero C, primero D. Así es que ánimo. Ustedes pueden lograr lo que se propongan siempre y cuando se esfuercen, ¿verdad? Sabemos que hay que hacer sacrificios, pero todo es recompensado, tarde o temprano. Así es que muchas felicidades, chicos, y a los demás, pues les animo a que las próximas oportunidades que tengamos, ustedes participen, ¿verdad? Y se inscriban. No sabemos qué vamos a ser capaces de lograr si nunca lo intentamos, ¿verdad? Así que hay que intentarlo para poder alcanzar y lograr esas metas o objetivos. Bien, eso era con respecto a lo que tenía ahí que decirles y estaba con aquello que antes de que se me olvidara, ¿verdad? Estoy muy contenta por ustedes. Vamos a admitir a sus compañeritos acá y pues vamos a dar inicio, ¿verdad? En honor al tiempo también. ¿Me confirman si logran ver la presentación? Sí, señor. Ok, gracias. Bien, acá tenemos nuestra agenda. Vamos a admitir a sus compañeritos. Muy bien. El saludo, ¿verdad? La reflexión, retroalimentación, contenido y desarrollo. Muy bien. La reflexión, pues, vamos a seguir hablando un poco acerca de las mujeres, ¿verdad? En este caso, pues, hoy no les traigo video, sino que vamos a hacer ciertas preguntitas. Acá, pues, esta es la reflexión que tenemos para nuestra semana y pues por ser Día de la Mujer, ¿verdad? Nosotros vamos a celebrarle toda la semana y vamos a hablar de ellas en objetivos, metas, propuestas, mujeres luchadoras, trabajadoras, etcétera, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues solo voy a escuchar las opiniones de ustedes respecto a una interrogante. ¿Consideran ustedes que ahora en día, pues la mujer es valorada de la misma manera igualitaria que el hombre? Yo pienso que se podría decir que sí y a la vez no, porque algunas personas siempre van a ser como un poco machistas, incluso entre mujeres se discriminan. Así que en algunos hogares o tal vez en algunas familias se piensa diferente. Es 50% sí y 50% no.
Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo Em, creo que... Ay, Hola. dale. no, tú primero, además aquí hay ruido. Yo creo que a pesar de que, o sea, las cosas han cambiado, pero a pesar de eso todavía sí, siguen habiendo personas que piensan que los hombres valen más, o sea, y no solo los hombres piensan, son machistas a veces, sino que también a veces hay mujeres que piensan eso y es indignante. Muy bien, gracias. ¿Alguien más por ahí que quería participar? Hola, hola. Por ahí teníamos otra chica que iba a participar. Ajá. Bueno, yo creo de que en el ámbito académico por lo menos no hay una desigualdad todavía bastante grande porque son pocas las mujeres que deciden estudiar una carrera en matemáticas o en ciencias y se van más a por cosas como filosofía, filología y no vemos desempeñando mujeres cargos importantes así que se diga como un hombre. Y, y así como decía la compañera también en la casa, o sea, siguen habiendo frases como que porque sos mujer tenés que hacer esto. Y a los hombres no les exigen nada. Así que quizá un 70-30. Muy bien, gracias. Excelente aporte también, ¿verdad? Recordemos que pues todo empieza desde casa. Es igual cuando nosotros les decimos que la educación pues empieza en casa. Son nuestros padres quienes están con nosotros al cuidado y pues son ellos quienes nos enseñan las primeras palabras, ¿verdad? A decir mamá, papá, ¿verdad? Hermano, o a pedir las cosas por favor, pedir permiso, ¿verdad? Cuando se pasa en medio de un grupo de personas que estén platicando, etcétera. Nos enseñan esos valores. Entonces, todo eso viene de casa y también, pues en casa hay una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque depende de nosotros el poder educar a nuestros hijos y el poder enseñarles a que tanto la mujer como el hombre, tanto la niña como el niño, valen lo mismo y que por lo tanto debe de ser todo igual para ambos, ¿verdad? Porque el niño no puede lavar trastes. O sea, es algo que la misma sociedad pues nos impone, ¿verdad? Son los roles que la sociedad nos impone que debemos de cumplir como hombre o como mujer, pero realmente el hombre lo puede hacer perfectamente y eso no lo hace ser menos, ¿verdad? Entonces, sí debemos de trabajar eso mucho desde casa, desde casa. Nosotros apoyamos como profesores, como institución educativa, siempre les apoyamos respecto a la educación, pero más que todo nos pasamos al conocimiento que usted debe de adquirir y sus comportamientos y aportes a la misma sociedad. Pero nosotros ya traemos bases desde casa, ¿verdad? Entonces solamente debemos de fortalecer esas bases. Así que por lo tanto, un niño puede perfectamente lavar su ropa, lavar los trastes, barrer en casa, ¿sí? Porque si la mujer está ocupada, también está realizando algo, no es justo que se le cargue todo el trabajo, ¿verdad? Debe de ser un trabajo compartido. Y desde ahí, pues nosotros vamos a hacer que las personas cambien y pues se vaya minimizando ese machismo, ¿verdad? Por ahí pues decía su compañera también que es referente a que a veces las mismas mujeres somos machistas. Y sí, ¿verdad? También existe eso, que también entre nosotras mismas pues hasta cierto punto nos denigramos, ¿verdad? Y no debería de ser así, sino que todo lo contrario, debemos de ser apoyadas. Bien, yo solo he escuchado opiniones de las niñas. Quisiera al menos una opinión de un niño. Vamos a ver los chicos.
Hola, hola. Chicos, ¿están por ahí? Niños, Buenos días. buenos días. Sí, podría como repetirme bueno, no sé si era pregunta, pero si me podía repetir, porfa, señor. Bueno, hacíamos al inicio un planteamiento, ¿verdad? Que si ahora en día, pues, la mujer tiene las mismas oportunidades y pues es tratada igualitariamente según con el sexo masculino en la actualidad, ¿verdad? Y pues ahí teníamos las opiniones de las chicas que no del todo, no estaban totalmente de acuerdo. Pues algunas decían que estaban 50 y 50, otras 30, 70, ¿verdad? Entonces queríamos la opinión de un niño. Bueno, la verdad es que totalmente vivimos en un país machista, lo cual eso afecta mucho en caso a las mujeres. Este, eh, Tal vez en algunos lugares se les da su valor y en otros no. Y creo que no está bien hacer eso, pero lo que sí hay que como valorar es que ellas también pueden hacer el tipo de trabajo de nosotros en algunos aspectos y que no sé cómo decirlo, pero ajá, creo que sí tiene que haber como una igualdad entre todos, porque todos somos iguales y todo. Así que creo que es algo que debería de cambiar aquí, en el país más que todo, Muy que bien, todo sea tratado por igual. por igual. Muy bien, gracias. Así es, ¿verdad? Lastimosamente, pues la sociedad en la que vivimos es machista, pero como por ahí decían, poco a poco debemos de ir cambiando todo eso y nosotros podemos empezar, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar con esos pequeños cambios para que, pues en un futuro, esto sea minimizado y se vea reflejado, ¿verdad? Entonces, apoyemos en casa, chicos, también, ¿verdad? No con eso, pues quiero decir que las niñas no van a hacer nada y los niños sí, no, todo lo contrario. Seamos un equipo en casa, ¿verdad? Porque si yo tengo a mi hermanita o mi hermanito, pues nos vamos a poner de acuerdo para ayudar en casa, ayudarle a mamá, ayudarle a papá. O sea que entre todos podemos dividirnos el trabajo de casa y poder hacer las cosas mucho más rápido, ¿verdad? Así que siempre pues tengan presto eso, ¿verdad? De querer ayudar a su familia en su casa. Muy bien, habíamos iniciado los regímenes militares del siglo XX en El Salvador y acá pues presentábamos nuestro indicador de logro comparar los distintos gobiernos militares del siglo XX a partir de las acciones que cada uno realizó en su periodo en El Salvador, respetando opiniones diferentes a la suya. Esto pues le dimos inicio a la clase anterior a este contenido y hablábamos, ¿verdad? Que el régimen militar empieza con Maximiliano Martínez. Hablábamos un poco también de Óscar Osorio y pues de Lemus, que también estuvieron, ¿verdad? En los gobiernos militares. Hablábamos un poco de Castaneda Castro. Entonces vamos a tratar un poquito más de ahondar en el tema y de hablar de los siguientes militares. Acá tenemos que El Salvador en la década de 1970 se dan pues prácticamente unas protestas, ¿verdad? Sociales, elecciones, surgimiento de grupos revolucionarios en la década de los 70. Esto pues recordemos nosotros que ya esto va encaminando a lo que es la guerra civil de El Salvador. Todos estos acontecimientos pues fueron llevándolo para ello, ¿verdad? La oposición, pues, al régimen militar estuvo conducida en la década de 1960 principalmente por los sectores laborales y estudiantiles. Algunos partidos y fuerzas opositoras, incluso militares, en la década siguiente. Este movimiento fue liderado por la Unión Nacional Opositora, más conocida como UNO, ¿verdad? Como resultado de una aglutinación de partidos políticos.
que participaron en las elecciones presidenciales, municipales y legislativas entre el 72 y el 77. La victoria presidencial frustrada en 1972 condujo a un levantamiento militar apoyado por algunos de estas fuerzas políticas, pero no tuvo éxito. Entonces, se puede decir que los partidos políticos opositores reclamaban espacios reales de acceso al poder, pero se veían obstaculizados por los fraudes, la persecución y el exilio de los líderes. Las organizaciones favorables buscaban mejorar en sus condiciones de trabajo. Las de estudiantes y maestros solían acompañar temas políticos y sociales. La organización en el campo, pues prácticamente se dio en torno al acceso de la tierra en medio del incremento gradual de lo que fue la superficie, ¿verdad? De caña de azúcar, algodón, ganadería. Estudios internacionales pues indicaban que la concentración de la tierra estaba en pocas manos y que el aumento demográfico traería mayor presión por la tierra y alimentos. O sea que había, de cierta manera, un alza en lo que era el aumento demográfico. Quiere decir que muchas más personas iban a estar necesitando mayores recursos, ¿verdad? En este caso, pues alimentos o recursos vitales como el agua también. Y pues esto originó migración del campo hacia la ciudad en busca de trabajo y en las fábricas, ¿verdad? El establecimiento de los cinturones habitacionales a la orilla de las quebradas, de las tierras baldías, etcétera, los famosos mesones, ¿verdad? Donde la población, pues de cierta manera, alquilaba una pieza para poder sobrevivir ahí, ¿verdad? Todo eso, pues, se da en ese tiempo. También, pues, hay algo muy importante que se da, que es el inicio del mercado común centroamericano. Pues es conveniente recordar, ¿verdad?, que en lo que fue diciembre de 1960 se llevó a cabo una reunión de representantes de gobierno. Y pues esto pasó en Centroamérica, ¿verdad? Con el propósito de discutir un esquema de integración comercial. En el marco de este encuentro nació el Tratado General de Integración. En dicho documento se establecieron los lineamientos de la funcionalidad del mercado común centroamericano. Este prácticamente se consideró como la salida más efectiva de la crisis económica, ya que su objetivo primario era aprovechar la producción especializada de cada país, disminuyendo los impuestos entre los países suscritos al tratado. Quiere decir que todos los países que estaban en este tratado, de cierta manera, pues iban a pagar menos impuestos, ¿verdad? Al poder transportar de un país a otro. Fue durante los primeros años prácticamente de la integración comercial que El Salvador alcanzó el mayor crecimiento financiero de toda su historia. Para 1965, el país dominaba aproximadamente el 35% del total del comercio entre los países centroamericanos. En términos generales, el comercio y la producción industrial de los países de la región se vieron favorecidos por el mercado común centroamericano. Y pues asimismo la creación de la infraestructura regional, ¿verdad? Como carreteras, puertos, telecomunicaciones, facilitó el proceso de la integración económica. Tenemos acá conflictividad social. Dentro de lo que fue la conflictividad social, entre 1975 y 1979, el movimiento popular aumentó sus acciones de protesta,
o de hecho, tales como marchas callejeras, paro de labores, toma de espacios públicos, de iglesias, de propiedades agrícolas. Estas fueron disueltas por la fuerza y contenidas por la persecución y en varios casos por la desaparición y asesinato en circunstancias no esclarecidas de los líderes y actores principales. Quiere decir que las personas que eran líderes de estos movimientos populares que se daban, de cierta manera fueron desaparecidos y nadie sabía nada de ellos. Entonces, lo más común era que les asesinaban, ¿verdad? Y pues no quedaban esclarecidos esos actos respecto a hacer justicia, ¿verdad? O que la población pues supiera realmente qué pasó. También dice que en respuesta hubo secuestro de empresarios y ataques a edificios públicos por parte de las organizaciones político-militares. En este caso, se iban dando muchos secuestros y también pedían rescates por ellos, ¿verdad? Recordemos que la guerra del Salvador está ya justo en 1980, pero estos años pues son vitales, todo lo que sucedió, los levantamientos o movimientos para que se diera en sí abiertamente una guerra civil, ¿verdad? En El Salvador. Entonces, no tenían armamentos, todos estos movimientos o insurrecciones, sí, pero sin embargo, se valieron de los secuestros para poder obtener ingresos, ¿verdad? O sea, pedían un rescate. Las organizaciones surgidas del movimiento popular, incorporadas a un movimiento guerrillero insurgente, fueron las Fuerzas Populares de Liberación, más conocidas como el FPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el ERP, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, más conocida como FARC, ¿verdad? FARN, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, que era el PRTC, y Fuerzas Armadas de Liberación, ¿verdad? Que era el FAL. Estas lideraron un trabajo de concienciación y organización en el campo y la ciudad. Hacia el cierre de la década, pues se perfiló la vía armada como respuesta al cierre de espacios políticos y a la presión gubernamental. Al igual que en el pasado, el diálogo no fue la forma de resolver el conflicto armado entre la sociedad organizada y el gobierno. Esta conflictividad pues se enmarca en el avance del socialismo y el comunismo en Latinoamérica en medio de la Guerra Fría surgida entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas potencias políticas voltearon su atención hacia la situación salvadoreña. ¿Por qué creen ustedes que ambas políticas, tanto el socialismo como el comunismo, que en este caso hablamos de Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran partícipes de lo que era la Guerra Fría, se detuvieron a mirar El Salvador? ¿Alguien que me ayude? Porque ellos estaban midiendo como la fuerza de su poder, entonces esa era como una ventaja, digamos, por quien lo apoyaba, quien ganaba. Muy bien, gracias. Así es, ¿verdad? Ellos estaban midiendo la fuerza de su poder y en este caso, pues Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en una guerra fría, ¿sí? Y era fría porque no hubo un conflicto, un enfrentamiento directo entre ellos, sino que lo que hacían era probar quién tenía mayor poder sobre los demás, ¿verdad? O sea, que iban ganando territorio por ser comunistas o socialistas. En este caso, El Salvador pues entra a una guerra y esta fecha pues fueron detonante para ello, ¿verdad? Por lo tanto, Estados Unidos, por ser comunista, es quien apoya al gobierno en este momento. Es Estados Unidos quien envía armamento y pues también ayuda económica para poder
de cierta manera, aplastar a la resistencia, ¿verdad? Opacar esos movimientos populares que estaban en ese momento. Mientras que la Unión Soviética, pues era partícipe del socialismo, por lo tanto, apoya a, como decíamos acá, ¿verdad? A la guerrilla, ¿sí? Los que estaban en contra del gobierno, a esos movimientos populares. Pues les traficaban incluso hasta armas, ¿verdad? Para poder ayudarles a estos grupos que estaban en contra del gobierno. Y pues de esa manera ellos también medían su fuerza, ¿verdad? Qué tan influyentes podían ser en lo que eran los demás países y así pues abarcar territorio. Por ahí tenemos el último intento de los militares, que fue en octubre de 1979. El 15 de octubre de 1979 se produjo un golpe de Estado como parte de un movimiento conformado por diversas fuerzas políticas opositoras. Se destacaron José Napoleón Duarte y Guillermo Manuel Ungo, apoyados por un grupo de militares considerados como de vanguardia. Esta alianza fue el último esfuerzo por lograr una salida democrática a los problemas del país, pues de cierta manera necesitaban ese apoyo, ¿verdad? Vamos a ver ahorita pues como una pequeña línea de tiempo, ¿verdad? Ya sabemos que hicieron pues la alianza que les digo y esa se fue disolviendo por las mismas presiones militares que impusieron una presencia mayoritaria en los elementos de derecha y pues que resultó en la salida voluntaria y algunos casos presionados, ¿verdad? De lo que eran los líderes del movimiento. Aquí tenemos, vamos a hacer un pequeño esbozo de los presidentes militares que existieron durante inicios de Martínez hasta el 79, ¿verdad? Que se da el golpe de Estado, para poder hacer como un poco más comprensible y resumido las fechas de gobierno que estuvieron ellos. Acá tenemos el régimen militar de Maximiliano Martínez. El general fue derrocado en 1944 por un movimiento cívico-militar bautizado Movimiento del 44, ¿verdad? Cuando se da la huelga de brazos caídos. Tenemos régimen militar de El Salvador, Castaneda Sánchez, 1945, o sea que entra justo después de Maximiliano, hasta 1948. Su gobierno continuó las políticas represivas de los grupos opositores, imitación del general Hernández Martínez. Restableció la vigencia de la Constitución de 1886 con algunas reformas. Si ustedes se fijan, pues acá dice imitación del general Hernández Martínez. O sea que iba por las mismas líneas, ¿verdad? Sus leyes estaban prácticamente dirigidas hacia la misma forma de gobierno que de alguna manera imponía Martínez. Tenemos a Óscar Osorio, pues él entra en 1950 a 1956. La junta surgida de dicho movimiento fue a su vez derribada por la revolución del 48, que llevó a la presidencia al teniente coronel Óscar Osorio. Pues ahí lo tenemos, ¿verdad? De igual manera, pues José María Lemus estuvo en 1956 a 1960. Ley de inquilinato, todavía en vigencia, con la que se pretendía regular aumentos de renta, plazo de propietarios para hacer contrato a quienes alquilan propiedades y multas por no abrir contratos legales al inicio de alquiler de casas. Eso fue lo que pues más de cierta manera resalta en su gobierno. O sea que si nosotros vemos desde mucho antes, pues estaban ya con eso del cobro de renta, ¿verdad?
y pues de alguna manera también el gobierno era beneficiado por ello y el pueblo era quien lo pagaba. Tenemos Julio de Alberto Rivera. Él estuvo en 1962 hasta 1967. Durante su administración se creó la Organización Democrática Nacionalista, comúnmente llamada como Orden, con el objetivo de dotar de un organismo de apoyo popular de masas al Partido de Conciliación Nacional que lo había llevado al poder, ¿verdad? Orden se convertiría en un poderoso organismo paramilitar de represión oficial. Imagínense siempre los oficiales, los militares, con la represión, ¿verdad? Hacia el pueblo. Tenemos por acá Fidel Sánchez Hernández. Él estuvo en 1967 a 1972. El acontecimiento más relevante de su gobierno fue la guerra contra Honduras, denominada Guerra de Fútbol. Al final de su gobierno fue acusado de organizar un fraude electoral en favor del candidato presidencial del PCN, Arturo Armando Molina. Si ustedes recordarán y han escuchado un poco sobre la historia, pues sí, ¿verdad? La guerra de las 100 horas, pues fue lo que más aconteció en el gobierno de él, pero era porque también en Honduras muchas personas salvadoreñas habían migrado, se puede decir, ¿verdad? Huyeron del país del Salvador, no porque no se sintieran orgullosos de su país, sino que por la misma represión que existía y que había existido durante años, muchos migraron, ¿verdad?, a otro país y se habían acomodado de cierta manera en Honduras. Y pues las personas luchadoras, como siempre, ¿verdad? El Salvador reconocido por ello también, pues se habían hecho de sus tierras, de sus siembras, etcétera, y pues habían ido creciendo económicamente en Honduras, mientras que las personas originarias de Honduras, pues realmente no les gustaba trabajar mucho, se levantaban muy tarde, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, en ese momento, toda la presidencia, representantes de Honduras, estaban un poco indignados por la situación, ¿verdad? Que tenían muchos salvadoreños allá. Y pues era mucho más fácil buscar un pretexto para la guerra, ¿verdad? Y esa fue denominada guerra del fútbol, porque el partido pues perdió acá y a razón de ello, pues empezaron lo que era la guerra, ¿verdad? Tenemos a Arturo Armando Molina, él entra en 1972 a 1977. Algunas reformas moderadas, el gobierno de Molina se propuso reprimir con fuerza a los grupos de izquierda. En 1969 se produjo la Guerra de las 100 horas con la invasión del sur de Honduras por el ejército y la aviación salvadoreña. Prácticamente cada uno de los gobiernos militares que iba pues llegando a la presidencia de El Salvador, lo que hacían era reprimir con más fuerza a lo que era la población, y prácticamente la población ya estaba cansada, ¿verdad?, de toda esa situación, y pues ya la guerra civil en El Salvador ya casi se sentía, ¿verdad? Tenemos a Carlos Humberto Romero. Él llega en el 77, justo después de Molina, pero aquí sucede algo. Él no termina su periodo, sino que llega hasta 1979. La violencia gubernamental, el terrorismo de Estado, fue una constante durante el tiempo que fungió la presidencia. O sea que justo los 2 años que él estuvo, todo fue un poco inestable, ¿verdad? Las diferentes fuerzas policiales, militares y paramilitares progubernamentales impulsaron una campaña sangrienta de represión hacia los grupos de izquierda. O sea que todos estos militares, los paramilitares, pues se fueron en contra de los grupos de oposición de una manera mucho más fuerte, más sangrienta, y es ahí donde prácticamente se rompe la guerra, ¿sí? Pero
Carlos Humberto Romero, igual le dan golpe de estado en el 79 y pues es derrocado de la presidencia y exiliado, ¿verdad? Entonces lo sacan del poder, pero sin embargo, la gente ya estaba con aquello, ¿verdad? Prácticamente la guerra ya estaba en El Salvador y todos estos militares, todo el gobierno prácticamente se fue con una represión sangrienta ante la población, ante el pueblo, y pues es ahí donde hacen un llamado a la paz constantemente, igual, ¿verdad? Pero todo esto termina y se rompe directamente en la guerra con la muerte de Monseñor Romero. Monseñor Romero hacía siempre llamados en sus homilías a la paz, pero sin embargo no fue escuchado y fue enviado, le enviaron a alguien para que lo asesinara y lo asesinan, ¿verdad? Y es ahí donde en el 80 se rompe completamente la guerra. Eso pues un esbozo de lo que son los gobiernos militares. Y pues nos quedamos hasta acá, chicos. Es muy interesante la historia. Hay que leer, ¿verdad? Hay que leer. Probablemente nosotros algunos datos no nos lo aprendamos de memoria y no ese es el objetivo, sino el objetivo es que usted pues conozca la historia, ¿verdad? Conozca la historia de El Salvador y que usted pues analice la situación en los contextos y así pueda también analizar nuestra realidad. Muy bien, chicos, si no hay preguntas. Bien, hemos llegado hasta acá a nuestra clase. Gracias por estar presentes y llegar hasta acá, ¿verdad? Así que nos vemos la clase próxima, que será el viernes, para hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Gracias, señor. Gracias a Gracias, ustedes. señor. Gracias, tengan un feliz día. Gracias, señor. Feliz Adiós, se tarde. cuida. Gracias, señor. Feliz Adiós. tarde. Gracias, cuídense mucho. Feliz tarde también. Gracias, señor. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Cuídense. Gracias, señor. Bueno, cuídense. Tengan feliz día, ¿verdad? Bendiciones. Hasta la próxima clase.